En 1000 años, Zeus hizo un gesto, y la escena que mostraba la pila cambió. Atenas estaba envuelta en llamas. Ares andaba a zancadas a través de las calles, pisoteando a los atenienses que huían, riéndose mientras las arremetidas de su espada dejaban barrios enteros reducidos a escombros y los golpes de su martillo aplastaban las casas. Su maligna risa resonaba desde las montañas hasta el puerto. Cuando el dios de la guerra estaba levantando uno de sus puños para destrozar otro edificio, se detuvo con el puño alzado y se volvió hacia el este, como si una mano invisible le hubiese dado un golpecito en el hombro. Bien, pequeño espartano, has recuperado la preciosa caja de Zeus. Las llamas del cabello de Ares centelleaban como el sol. Sus ojos ardían con una furia incontenible, y todo su cuerpo se agitaba por la ira que alimentaba sus músculos. No vivirás para verla abierta. Ares bajó la mano para arrancar una de las grandes columnas de mármol del Partenón. El dios la levantó como si la columna no fuera más que la lanza de juguete de un niño, aunque con una mortífera punta dentada. Dio 4 zancadas que hicieron temblar la tierra y lanzó su prodigiosa jabalina, que voló tan velozmente hacia los cielos que desapareció con un trueno. Ares volvió a su tarea de destrucción con una expresión desdeñosa en el rostro. Ni siquiera se molestó en observar el impacto de su arma. Adiós, espartano. Te pudrirás en las profundidades del Hades durante toda la eternidad. Su risa retumbó sobre las ruinas de Atenas como el cuerno del juicio final del propio Hades. Padre, deténlo, Atenea, la interrumpió bruscamente Zeus. Tus planes han llegado a su fin. Ya solo te queda una cosa por hacer hasta que todo esto haya terminado. Atenea agachó la cabeza, preocupada por el destino de Kratos y de su ciudad. ¿Y cuál es, padre? Observar. Capítulo 27. Los pies de Kratos seguían resbalando. Tomó aliento y empujó con más fuerza. La monstruosa caja se movió lentamente. La caja, de un peso imponderable, resultaba difícil de deslizar incluso sobre el pulido suelo de la antecámara. Los seísmos le hacían perder el escaso agarre que obtenía bajo sus sandalias. Cuando finalmente empujó la caja a través de las titánicas puertas, más fragmentos de mampostería cayeron y se hicieron pedazos alrededor de él. Cuando llegó a la entrada, Kratos se detuvo con el fin de hacer acopio de fuerzas para un último empujón vigoroso y se vio a sí mismo mirando fijamente hacia arriba, contemplando la belleza del cielo del desierto, de un intenso color cerúleo, oscureciéndose hacia el añil por el oeste y tachonado de nubes que adoptaban curiosas formas que le helaban el alma. Pero allá arriba había algo más que nubes. 4 puntos flotaban a gran altura en el cielo, se colaban en las plumosas nubes y emergían de ellas solo para reaparecer en forma de manchas oscuras, casi invisibles, que advertían de la proximidad de un peligro. Arpías. Su atención regresó a la caja de Pandora. No tenía la menor idea de cómo iba a bajarla de la espalda de Cronos, y menos aún de cómo iba a poder arrastrarla a través del desierto de las almas perdidas. Estiró la mano hacia arriba y agarró la tapa. Por más fuerza que emplease, la tapa se negaba a moverse. Devolver la caja a Atenas resultaría más fácil teniendo el poder, fuera el que fuese, que había encerrado en su interior. Aunque quizá no le concediera la capacidad de mover aquella enorme caja desde el templo de Pandora hasta Atenas, imaginó que le facilitaría la tarea. Intentó deslizar la tapa, levantarla, girarla hacia un lado, pero la fuerza que había encerrada en aquella caja, fuera cual fuese, era demasiado para él. Quizá solo pudiera abrirla después de llevarla a Atenas. Quizá hubiera que colocar la caja en el templo de Atenea, donde la pitonisa podría emplearla para otorgarle su poder. Kratos hubiese deseado saber más cosas, pero no tenía tiempo que perder en especulaciones. Comenzó a empujar de nuevo. Salir del templo de Pandora tenía que ser su primer objetivo. Cuando por fin consiguió sacar del todo la caja, las enormes puertas del templo se cerraron con estruendo detrás de él.
Se detuvo para recuperar el aliento y escoger un camino. Entrecerrando los ojos, contempló el cielo y a las arpías, que ya se aproximaban. Y de pronto comenzó a abrirse un gran agujero en el centro de una de aquellas nubes bajas, como si Zeus la hubiese atravesado con el dedo. Una onda se expandió desde el agujero, como las creadas por una piedra arrojada a un estanque en calma. Kratos frunció aún más el ceño. Con un fogonazo blanco que solo duró un instante, su pecho recibió el golpe de un martillo invisible blandido por un titán invisible. En todas sus décadas de combates, nada lo había golpeado con tanta fuerza. El impacto lo levantó del suelo y lo hizo salir despedido hacia atrás hasta ensartarlo en la inmensa puerta de piedra del templo de Pandora. Clavado en la puerta, pestañeó con incomprensión al contemplar la inmensa columna de mármol blanco que sobresalía de su pecho. Kratos se esforzó en respirar. El trayecto de la lanza de mármol había sido tan rápido que no la vio hasta que lo alcanzó de pleno. Bajó la vista y comprendió que solo le quedaban segundos de vida, pues su cuerpo se deterioraba rápidamente. No podía hablar, ya que la perforación le había arrancado los pulmones, además del corazón, el hígado, el estómago y el vaso. Débilmente, tanteó la columna con sus manos. Sabía que solo las últimas gotas de sangre que le quedaban en el cerebro lo mantenían consciente en estos segundos finales. Y ni siquiera en la muerte iban a abandonarlo las pesadillas. Vio de nuevo su trayectoria, su vida como hombre y como arma en manos del dios de la guerra. Vio sus innumerables victorias, sus inimaginables asesinatos. Pero había dos asesinatos que no necesitaba imaginar, los recordaba. Los veía todas las noches en sueños. Veía a la anciana y arrugada pitonisa de la aldea y volvía a oír sus palabras. Cuídate de blasfemar contra la diosa, Kratos. No entres en este lugar. Ojalá hubiera sido lo bastante sensato para hacer caso a sus palabras. Y la matanza en el templo de la aldea volvió a reproducirse en su cabeza una vez más, igual que todas las noches durante 10 largos años, el asesinato de los sacerdotes, la matanza de los adoradores de Atenea apiñados allí, y después la de las dos últimas, una mujer y una niña, siluetas contra los incendios que él había provocado para quemar el templo y todos los edificios de la aldea. Aquellas dos últimas siluetas, que no se arrodillaron, que no intentaron huir a la carrera, que no rogaron ni suplicaron por sus vidas. Kratos sintió de nuevo cómo las hojas de sus espadas atravesaban la carne de la mujer y de la niña, y supo en qué momento huyeron sus almas, enviadas a la vez, como había hecho con tantas otras. Llevaba demasiado tiempo matando a demasiada gente como para no ser un soldado eficiente. Demasiado eficiente. Sus dos últimas víctimas no se habían arrodillado, no habían intentado huir a la carrera, no habían rogado ni suplicado por sus vidas porque la esposa y la hija de Kratos no podían creer que su marido y padre les fuera a hacer daño nunca. Kratos sintió de nuevo cómo se arrodillaba, y entonces fue él quien había rogado, quien había suplicado, quien había deseado poder huir de lo que allí había sucedido. Una vez más se sintió atormentado por la visión de su amada esposa, de su preciosa hija, tendidas sobre charcos de su propia sangre, masacradas como corderos por sus propias manos. Mi esposa, mi hija. Como aquellas palabras constituían una última y fatal pregunta dirigida a nadie, pues él era la única criatura viva en aquel templo en llamas. Se habían quedado a salvo en Esparta. Las llamas del templo le respondieron con la voz de su amo: te estás convirtiendo en todo aquello que esperaba que fueras, Kratos. Ahora que tu esposa y tu hija están muertas, nada te detendrá. Te harás aún más fuerte. Te convertirás en la propia muerte. Aquella noche, Kratos comprendió que su auténtico enemigo era el dios al que había servido con demasiada fidelidad. Sobre los fríos cadáveres de las dos únicas personas a las que había amado alguna vez sobre la tierra, Kratos hizo un terrible juramento. No descansaría hasta destruir al dios de la guerra. La anciana bruja del pueblo,
La pitonisa de Atenea en aquella diminuta aldea, se había acercado él cuando se hallaba de pie junto a la pira en la que había quemado los cadáveres de su amada esposa y de su preciosa hija. Solo por un instante, su senil risa socarrona se había transformado en palabras claras y vigorosas, en una voz de los propios dioses: a partir de esta noche, la marca de tu terrible acto será visible para todos. Las cenizas de tu esposa y de tu hija quedarán fijas en tu piel, y jamás se separarán de ella. Cuando las cenizas se alzaron del lugar en el que descansaban y le recubrieron la piel para siempre, Kratos solo pudo ponerse en pie, tragarse su dolor y aceptar la maldición que los dioses le habían lanzado. Con esa maldición, todos lo conocerían como la bestia en la que se había convertido. Blanqueada su piel por la ceniza de su familia muerta, nació el fantasma de Esparta. Pero jamás había soñado que llegaría tan cerca, jamás había soñado que moriría en el desierto de las almas perdidas, que la caja de Pandora sería la última visión que sus desfallecientes ojos contemplarían en vida. Mientras la oscuridad de la muerte ponía fin a su visión, las 4 arpías descendieron del cielo batiendo las alas, asieron la caja con las garras y levantaron el vuelo. Hacia el oeste. Hacia Atenas. Sabiendo que había fracasado por completo, ya no anhelaba aferrarse a la vida. Con un último temblor espasmódico, Kratos murió. Pero para el fantasma de Esparta, ni tan siquiera la muerte era el final. Capítulo 28. Kratos cayó, y cayó, y cayó, con centenares de hombres y mujeres que caían junto a él. Se desplomó a través de la penumbra envuelta en la neblina color sangre del Hades, precipitándose hacia las orillas del río Estigia. Conocía aquel lugar. Ya había estado allí antes. Pero en su estancia anterior había sido un hombre vivo, un invasor mortal entre las sombras de los muertos. Ahora él mismo era una sombra, y ninguna sombra, por mucho que hubiese sido un gran héroe en vida, escapaba jamás del reino de Hades. Comprobó el estado de su cuerpo durante la incesante caída. Su piel parecía tan blanca, como lo había sido en vida, sus tatuajes igual de rojos. Al tacto, su carne parecía tan sólida, como lo había sido siempre, sus brazos, igual de fuertes. No quedaba ninguna marca de la enorme arma que lo había arrancado de la vida mortal. Para su gran sorpresa, se sentía perfectamente. Pensó en su esposa y en su hija, que lo habían precedido en su llegada al inframundo. Quizá su castigo fuese matarlas una y otra vez durante toda la eternidad, incapaz de detenerse, del mismo modo que la fruta fresca y el agua pura se hallaban eternamente a escasa distancia de Tántalo, pero fuera de su alcance. El viento le azotaba el rostro cuando la determinación se afianzó en su pecho. Él era un guerrero de Esparta. Hasta que estuviese en la barca de Caronte, remando a través del río Estigia, no estaría muerto. No del todo. La cuestión de determinar su estado actual era mejor dejársela a un filósofo, ya que a Kratos nunca le habían interesado las abstracciones. No le importaba morir. Solo quería asegurarse de que la sombra de Ares llegase primero al Estigia, entre lágrimas. Había llegado tan lejos en su caída que comenzó entonces a ver el paisaje del inframundo. Aunque aún se hallaba a demasiada altura para ver el río, empezó a discernir unas construcciones de color blanco hueso, de apariencia sólida, que se erguían, se cruzaban o se alzaban imponentes en la penumbra de color sangre, que se extendía a sus pies. Al caer aún más, descubrió que con razón aquellas construcciones eran de color blanco hueso. Eran huesos. Huesos demasiado grandes para pertenecer incluso a los dioses. En su caída, Kratos pasó por delante de una caja torácica en la que cada costilla era más grande que la cabeza principal de la hidra. Bajo las costillas descubrió una columna vertebral en la que cada vértebra era del tamaño del Partenón. Pegó los brazos firmemente al cuerpo y abrió las piernas lo justo para ladear su cuerpo de forma que quedase con el rostro mirando hacia abajo.
Mientras caía, siguió orientándose mediante ligeros ajustes en la distancia que había entre sus piernas, o en el ángulo formado por sus manos, hacia las grandes protuberancias óseas. No le preocupaba lo duro que fuese el aterrizaje. Ya estaba muerto, ¿cuánto daño podía hacerle aquello? Estaba cayendo en picado hacia la columna vertebral a una velocidad increíble. Mientras se aproximaba más y más, distinguió las diminutas figuras de otras sombras que habían tenido la misma idea que él, estaban sentadas sobre los huesos, tendidas o agarradas desesperadamente a ellos, con el único deseo, al parecer, de retrasar su zambullida final en el Estigia. Recorrió sus últimos pies a una velocidad cegadora, y el impacto llegó acompañado por un tremendo destello blanco, sin el menor dolor, tal como suponía. Lo que no se esperaba era rebotar. Se vio, cayendo otra vez, dando tumbos. Chocó contra otra vértebra, pero resbaló por el borde antes de poder agarrarse. Moviendo desesperadamente las manos y los pies, intentó agarrarse a cualquier cosa junto a la que pasase, pues estaba a punto de caer por el extremo de la espina dorsal y no veía nada más entre él y el negro río de mansas aguas que marcaba la frontera del Hades. En el último momento, su mano se asió a algo. Oyó un grito de pánico y, mientras pendía de una sola mano sobre aquella caída mortal, descubrió que se había agarrado a un huesudo y atrofiado tobillo. «¡Suéltame, idiota!», gritó el hombre al que se había agarrado. «No puedo aguantar el peso de los dos». «Aguanta», dijo entre dientes Kratos. «Agárrate fuerte y conseguiré que salgamos de esta». Haciendo un supremo esfuerzo, consiguió subir hasta poder agarrar la rodilla del hombre con su otra mano. «Mis brazos», se quejó el hombre. «Me estás desencajando los brazos». «Suéltame». Kratos pensó que había tenido suerte. El hombre tenía los miembros tan atrofiados que el espartano pudo cerrar totalmente la mano alrededor de su muslo. El hombre intentó quitárselo de encima a patadas. «No vas a hacerme caer a ese maldito río de ahí abajo. Me queda una tarea por llevar a cabo allí arriba», masculló Kratos, «y voy a asegurarme de llevarla a cabo». «Me da igual». «Suéltame». El hombre gritó mientras Kratos trepaba y le atravesaba el costado con la mano, a modo de lanza. Enganchó los dedos al hueso de la cadera del hombre y siguió subiendo. Su siguiente asidero fue el hombro de aquel desgraciado, después su otro hombro, y finalmente Kratos pudo agarrarse a la misma prominencia a la que el otro estaba aferrado. Después, para Kratos ya solo fue cuestión de trepar hasta quedar de pie sobre la vértebra. Se volvió hacia el hombre al que había usado como escalera de mano. Era el capitán del buque mercante del cementerio marino. El capitán reconoció a Kratos en ese mismo instante, y una expresión de puro horror le desencajó el rostro. «Oh, no. Otra vez tú, no». Kratos se acercó al borde y de una patada soltó las manos del capitán. El marino tenía una voz penetrante, y Kratos le oyó gritar maldiciones mientras su sombra caía dando vueltas para finalmente desaparecer en la bruma de color sangre, que flotaba sobre el Estigia. Kratos se volvió, examinó el esquelético paisaje y comenzó a ascender. Escalando una vértebra tras otra, ascendió con gran esfuerzo durante un lapso de tiempo desconocido. Allí la luz nunca cambiaba y Kratos no se cansaba. Ascendió y ascendió sin detenerse. Cuando llegó a las costillas, mucha distancia por encima de donde había comenzado, descubrió una nueva característica de aquel peculiar reino: los muertos vivientes. Esqueletos. Legionarios. Pero no eran sombras desnudas, llevaban armaduras, iban pertrechados con toda clase de armas, y estaban sedientos de sangre, igual que en el mundo de la superficie. Se desplegaron para cerrarle el paso. Mientras se colocaban en sus puestos, Kratos vio que no estaban solos. Los acompañaban dos minotauros que portaban hachas de combate, y un enorme centauro que blandía una espada tan larga como alto era Kratos. El centauro le resultaba familiar. «Te conozco, espartano», gruñó el equino.
Me enviaste aquí hace unos pocos días, en una calle de Atenas, igual que a todos vosotros, ¿verdad? Os maté a todos. El centauro esbozó una sonrisa y abrió los brazos como si le diese la bienvenida, y todos estamos aquí para devolverte el favor. Kratos miró hacia arriba y descubrió que podía trazar su camino observando dónde lo esperaban las criaturas. Cada hueso que llevaba hacia arriba estaba atestado de enemigos que habían muerto a sus manos. Comenzó a ascender por el hueso hasta el primer grupo. El centauro relinchó e hizo girar su enorme espada alrededor de su cabeza. Horas, días, meses, décadas, pasó Kratos combatiendo. Aún así, nunca se cansaba, y la luz nunca cambiaba, y nunca se quedaba sin enemigos. Ascendía y después combatía. Saltaba, y después se encontraba ante una columna de inmensa altura, tachonada de segmentos de espadas de acero mortalmente afiladas que rotaban en sentidos contrarios las unas respecto a las otras. Kratos retrocedió e intentó ver la cúspide de la columna. Esta desaparecía entre las brumas de color rojo sangre, que flotaban más arriba. El rumor de las espadas giratorias atravesaba el aire, pero no podía ahogar los lamentos de los hombres y las mujeres que caían en brazos de Hades, mucho más abajo. Kratos había recorrido una considerable distancia para llegar hasta allí, y aún tendría que recorrer una mayor si quería matar a un dios. Respirando hondo, Kratos observó cómo giraban las hojas y evaluó cuáles eran los anillos seguros, pero sabía que nunca podría considerar los refugios. Los anillos no giraban a velocidades constantes. Algunos de los que se hallaban más arriba iban más rápido, mientras que los que estaban situados a ambos lados giraban más despacio. Una vez que comenzase su ascenso ya no habría forma de regresar, ni un solo descanso, ni un solo momento de vacilación. Dio 2 pasos rápidos y de un salto se plantó sobre el primer anillo de espadas curvas. Kratos estuvo a punto de encontrar el fin de su huida de las garras de Hades, cuando la espada situada bajo su pie izquierdo le cortó parte de una sandalia. Saltó bruscamente hacia arriba, y en lo que casi fue un gesto estúpido, miró hacia abajo. Sin descanso. Sin pausa. Las espadas que giraban por encima le llegaron rápidamente a la altura de los ojos. Tanteando denodadamente con las manos, agarrándose para hacer frente a los anillos, que no dejaban de moverse, pudo salvarse por poco de ser decapitado al apoyar los pies en un lugar y saltar con fuerza. Aminoró el ritmo, y después saltó como una flecha hacia arriba, hasta que sus dedos encontraron los lugares adecuados donde agarrarse para evitar el siguiente anillo de espadas, y el siguiente, y el siguiente. Después vio que el anillo que se hallaba por encima de él giraba en dirección contraria a la de los otros y lo obligaba a retroceder. Kratos descendió, pero saltó bruscamente hacia arriba cuando se le presentó una oportunidad. Descubrió un ritmo en el ascenso, cierta lógica que subyacía al torbellino de muerte aparentemente aleatorio que lo rodeaba. Pero un aullido procedente de atrás le advirtió de la llegada de una arpía. No atreviéndose a apartar su atención de la segmentada torre de hojas, siguió ascendiendo. Su espalda quedó salpicada de sangre, que corrió en ríos espesos que goteaban sobre el lugar desde el que había iniciado su ascenso. La arpía lo atacó imprudentemente y pasó por alto un grupo de espadas que venían en dirección contraria. Lo pagó caro. Un rápido vistazo le mostró su cuerpo decapitado que ya se desplomaba. No llegó a ver la cabeza. Estaba demasiado ocupado evitando correr su misma suerte. En 2 ocasiones faltó poco para que aquellas espadas que pasaban como centellas le amputasen partes vitales de su anatomía. Una de las heridas fue de escasa importancia, pero un chorro de sangre comenzó a manar sin cesar de un profundo corte en las costillas, justo cuando ya veía la cúspide de la letal columna. La visión de aquel lugar en el que se hallaría a salvo lo alentó a seguir, y el viento que movían las hojas al girar le helaba el cuerpo al mismo tiempo que evaporaba el sudor provocado por sus esfuerzos.
Cerca de la cúspide, cuando ya solo le quedaba por superar un anillo de espadas, Kratos dio un gran salto, dejó que el cortante filo de una de las hojas le arañase la pierna, y después cayó de bruces sobre lo alto de la columna. Inmediatamente se vio ante un legionario de gran estatura cubierto por una armadura de llamas. Kratos dio una voltereta, se puso en pie y tomó en sus manos las espadas del caos. El ascenso le había acelerado el pulso y todos sus sentidos estaban agudizados. El legionario nada pudo hacer contra sus rápidos cortes y su súbito salto a gran altura. Se precipitó hacia abajo, con las espadas precediéndole. El legionario estalló en una bola de fuego cuando la punta de una de las hojas se le clavó profundamente en la nuca. Kratos se puso en pie, con la mirada fija en el montón de ceniza que señalaba el lugar de descanso final del legionario. De una patada arrojó la ceniza por el borde y la envió finalmente a flotar sobre el río Estigia. Al mirar a su alrededor, no vio ningún lugar al que dirigirse desde la cima de la columna. Kratos volvió a mirar hacia abajo, a través de la masa indistinta de espadas que giraban. Si tenía que retroceder y buscar otro camino, lo haría. Al acercarse al borde para comenzar su descenso, un nuevo sonido llenó el aire y sofocó los lamentos de los desventurados que caían al inframundo. Saltó hacia atrás justo a tiempo de evitar que un pesado bloque lo aplastase. Una lúgubre sonrisa torció los labios de Kratos. Atada al bloque había una soga que desaparecía en lo alto. Quizá tuviese que vérselas con las arpías, pero al menos ya había superado el peligro de las espadas giratorias de la columna que tenía a sus pies. Hizo acopio de energías, flexionó las piernas, saltó con fuerza hacia arriba y agarró la soga a la mayor altura que pudo. Mano sobre mano, continuó su huida pasando sobre docenas, o millares, de armas saqueadas a los cadáveres de sus enemigos. Aunque fuera una sombra, descubrió que aquellos enemigos podían herirlo, pero la victoria curó sus heridas. El inframundo que se extendía a sus pies fue desapareciendo a medida que él ascendía trepando, y finalmente vio un techo sobre su cabeza. Kratos se preguntó qué sería aquello que parecían raíces colgando del fondo. Al acercarse más, vio que realmente eran raíces de plantas vivas del mundo superior. El mundo de los vivos. Kratos subió más deprisa y siguió la soga hasta el interior de un agujero que bloqueaba todos los sentidos. Sus hombros rozaron contra la tierra, y después el agujero se estrechó aún más. Pero la soga seguía, tensa, por encima de él. Ascendiendo más lentamente, se sintió aplastado y asfixiado, y reconoció el olor que llenaba sus orificios nasales y el sabor que albergaba su boca. Suciedad. Barro. Tierra. Escupió un poco de fango y cerró herméticamente los labios. Haciendo un esfuerzo que superaba todo aquello de lo que nunca antes había creído ser capaz, Kratos logró mover las manos y después los brazos. Ejerció presión con sus extremidades hacia afuera y empleó su gran fuerza para compactar aquella tierra que lo asfixiaba, y así logró apartarla y obtuvo un poco de espacio para maniobrar. También comenzó a mover las piernas, esforzándose por doblar las rodillas o por adoptar una postura más cómoda. El corazón le latía con fuerza y sus pulmones ansiaban aire. Se decía repetidamente a sí mismo, las sombras no necesitan respirar. Sin detenerse para maravillarse ante aquel milagro ni para cavilar sobre su origen, Kratos se abrió paso hacia arriba como pudo, gruñendo y obligando a sus extremidades, cada vez más debilitadas, a moverse, a ascender, a apartar la tierra que tenía sobre él y a abrirse paso hacia la luz y el aire. Justo cuando su palpitante corazón parecía a punto de matarlo de asfixia, su mano traspasó la superficie. Recibió una ráfaga de aire fresco en el rostro. La fatiga desapareció. Furiosamente, atacó la tierra que lo aprisionaba hasta que pudo ver una noche envuelta en nubes que emitían un resplandor de color rojo sangre, por la luz de los incendios que ardían a sus pies. Atenas, dijo con voz ronca. Estoy en Atenas.
Se hizo a sí mismo hasta la boca del agujero que había excavado y descubrió que aún le quedaban 4 codos para salir. Estaba en una tumba abierta. Capítulo 29. A Kratos le picó la piel como si hubiese sentido un repentino escalofrío. Se volvió y miró hacia arriba. Sí, estaba donde creía que estaba, en la tumba excavada junto al templo de Atenea. Kratos salió de la tumba de un salto y contempló la ciudad en llamas. A lo lejos vio la forma inmensa de Ares recorriendo la ciudad a zancadas, pisoteando edificios a diestro y siniestro. Ah, Kratos, justo a tiempo. He acabado de cavar hace un momento. La inesperada voz asustó a Kratos. Se agachó, listo para luchar por su vida recién recuperada, pero no vio peligro alguno. Junto a él estaba tan solo el viejo enterrador. Aunque ahora el enterrador no parecía tan viejo ni tan decrépito, y su voz no tenía nada de su antiguo temblor senil. La inteligencia brillaba con fuerza en sus ojos, antes turbios. ¿Quién eres? Interesante pregunta, pero no tenemos tiempo de responderla, muchacho. Debes darte prisa. Atenas te necesita, pero, Kratos gesticuló, perplejo, ante la tumba vacía. Pero ¿cómo has sabido? ¿Cómo podías saber que yo iba? Atenea no es el único dios que vela por ti, espartano. Has llegado muy lejos para demostrar tu valía, pero aún te espera una última tarea. Kratos se volvió al oír un estruendo atronador procedente de Atenas. Ares se alzaba sobre la ciudad, sumiéndola en la destrucción y riéndose triunfalmente. Kratos sintió que aumentaba su ira. Sin volverse hacia el enterrador, le preguntó, ¿quién eres? Kratos había hablado al vacío. El enterrador había desaparecido como el humo en el viento. Le llegó una respuesta entre susurros, cual céfiro al oído: completa tu tarea, Kratos, y los dioses te perdonarán tus pecados. El espartano negó con la cabeza con gravedad: ¿cómo puedo hacerlo sin la caja de Pandora? A pesar de todas las armas que aún llevaba, Kratos sabía que apenas llegarían a despeinar el pelo flamígero de Ares. Miró más allá de las ruinas en llamas de Atenas, hacia donde estaba el dios de la guerra gritando su triunfo a los cielos. Kratos se armó de valor al recordar una antigua máxima: los espartanos luchan con las armas que tienen, no con las armas que quieren. Por fin había llegado el momento de la verdad. Ya era hora de matar. Ya era hora de morir. Kratos echó a andar. Oyó un gemido ahogado al dirigirse al abismo que acababa de salvar cuando el solitario puente quedó destruido. Salía del interior del templo de Atenea. Parecía el gemido agónico de una mujer que intentaba dar sus últimas bocanadas de aire. Al oírla, Kratos se alegró de que al menos su mujer y su hija no hubiesen sufrido. Les había dado una muerte rápida, casi indolora. Más limpia que la de la mujer del templo. Probablemente sea la pitonisa, pensó, y se detuvo. Si era la pitonisa, tenía una última pregunta para ella. Subió apresuradamente los escalones de la entrada principal del templo. El suelo estaba lleno de manchas de sangre seca. Se dirigió a la enorme estatua de Atenea y se quedó ante ella, mirando a sus blancos ojos de mármol. No tengo la caja. Solo las armas que ya tenía, dijo al tiempo que hacía girar las espadas del caos. ¿Algún consejo? El rostro de mármol de la estatua siguió obstinadamente blanco. Kratos se dio media vuelta y pasó por detrás del altar hasta el pasillo que llevaba a los aposentos de la sacerdotisa del oráculo. Con una docena de largas zancadas llegó hasta la habitación vacía. Allí no había nada salvo unas cuantas hojas secas. Volvió al templo y miró a su alrededor, buscando la procedencia de aquellos suaves gemidos. Se dio la vuelta lentamente y prestó atención. Arriba. Venían de arriba. El tejado del templo estaba hecho añicos. Con un rápido salto se subió al altar, con otro se encaramó a un costado de la estatua de Atenea, y desde ahí llegó a la cabeza. Un último salto prodigioso lo llevó hasta el borde del tejado hundido. Lo alcanzó de milagro y su mano izquierda se agarró a un fragmento de viga, de donde quedó colgado, balanceándose.
Las visiones volvieron a atormentarlo. Su mujer y su hija en sus brazos, cruelmente masacradas en el suelo del templo de la aldea. La maldición de la pitonisa que lo convirtió en el fantasma de Esparta. La voluta de las cenizas de su familia agarrándosele a la piel, mancillando para siempre su carne y su alma. Kratos gruñó y trepó hasta el tejado. A unos pasos de allí yacía despatarrada la pitonisa de Atenea. Su postura retorcida revelaba que tenía la columna rota. En la batalla, Kratos había visto muchas veces a guerreros en posturas parecidas. Tardaban horas, a veces días, en morir. Se arrodilló junto a la mujer. Antes le había parecido diminuta, ahora le parecía más débil y vieja de lo que correspondía a su edad. Parpadeó y abrió los ojos al sentir sus dedos en la mejilla para luego entrecerrarlos ante el brillo de las llamas que devoraban la lejana Atenas. «Has vuelto», dijo entre susurros. «Conseguiste la caja, y la perdiste. Lo vi, en mis visiones. Entonces, sabrás lo que me pasó». Cerró los ojos. Su piel se había vuelto del color de la cera, transparente como un pergamino que revelaba la maraña de venas bajo la superficie. Kratos le presionó un poco la mejilla con los dedos. Se movió. «Dime qué debo hacer», le preguntó. «Dime cómo matar al dios de la guerra». Los labios de la pitonisa se movieron. Kratos se acercó más para oírla. «La caja». La mujer se movió entre espasmos y negó con la cabeza. «¿Por qué te eligió Atenea? Eres un hombre malo. Un monstruo para matar a otro monstruo». No hubo respuesta. Estaba hablándole a una muerta. Se puso en pie y contempló el cadáver, poco mayor que el de una niña, por increíbles que fuesen los poderes que había tenido en vida. Ahora su espíritu quedaba encomendado a Hades. Contempló la ciudad y, acto seguido, el abismo. ¿Cómo podía bajar de allí? Comprobó que un edificio en llamas junto a la base del precipicio estaba moviéndose, como si estuviese recorriendo la ciudad, pero entonces el fuego se convirtió en una cara que miraba al cielo, y Kratos comprendió que lo que le había parecido un edificio en llamas era el pelo de Ares. El dios parecía estar contemplando el panorama. En un abrir y cerrar de ojos, Ares se evaporó. Kratos volvió a sentir que lo recorría un escalofrío. Había sido como el Ares fantasmal en el circo del recuerdo. Si el auténtico Ares era tan invulnerable como su imitación. Prefirió no pensar en ello. Entonces, la voz que atormentaba a Kratos en cada pesadilla rugió a su espalda: «Zeus. ¿Ves de lo que es capaz tu hijo?». Kratos se dio media vuelta y su corazón comenzó a latir de nuevo. Ares no tenía ni idea de que el espartano estaba allí. Simplemente se había trasladado a voluntad hasta lo alto de la colina, porque allí se encontraba el templo más sagrado de Atenea. Ares alardeó mirando hacia el cielo: «Favoreces a Atenea, pero es su ciudad la que está en ruinas a mis pies». El eco de su voz atronadora hizo temblar el templo, y de él se desprendieron fragmentos de mampostería. El dios levantó el puño amenazando al cielo: «Y griega ahora, hasta la caja de Pandora es mía. ¿Quieres que la use contra el mismísimo Olimpo?». Kratos, desde su posición estratégica en lo alto del tejado del templo, vio que el dios decía la verdad. Aunque la enorme caja se veía empequeñecida por el puño que la sostenía, no había modo de confundir el fantasmagórico fulgor dorado de sus joyas. La caja de Pandora oscilaba al final de una larga y fina cadena, como si fuese un relicario, un amuleto de la suerte para el dios. Ares siguió despotricando, pero Kratos ya no lo escuchaba. Toda su atención se centraba en la fina cadena que unía la caja al puño del dios. Su mirada pasó de la cadena a la blanca cicatriz de la palma de su mano, y de ahí de nuevo a la cadena, que no golpea al dios. «Dices», enseñó los dientes a la noche como un lobo rabioso. «Me parece bien», y griega añadió suavemente: «Ares». Al oír su nombre, el dios se volvió para mirar por encima del hombro. Husmeó el aire, como si intentara captar un aroma agradable. «Kratos».
Has vuelto del inframundo. Ares no parecía sorprendido, sino más bien complacido. Miró hacia el cielo una vez más y abrió los brazos. Es lo mejor que sabes hacer, padre. ¿Me envías a un mortal destrozado para derrotar al dios de la guerra? Kratos no se sentía destrozado. Levantó la mano derecha y en su interior sintió bullir el poder del rayo de Zeus. Dio un paso adelante y desencadenó todo su poder contra un dios. Capítulo 30. ¿Quién es el enterrador? La brusca pregunta de Atenea pareció pillar por sorpresa a Zeus, pues, el que cava tumbas. ¿Esa no es respuesta? Claro que sí. Simplemente no es la respuesta que esperas. Atenea ocultó el esbozo de una sonrisa. Las palabras del Padre Celestial le hicieron llegar a una conclusión inevitable. Zeus en persona había sido el enterrador y había ayudado a Kratos. Atenea sabía que no podía favorecer abiertamente al espartano debido a su propio edicto. Los otros dioses protestarían. Con tanta agitación en el Olimpo a causa de Ares y su desobediencia, Zeus se andaba con cuidado. Era el rey de los dioses, pero no podía exponerse a una rebelión entre el resto de deidades. Atenea se alegró. Zeus había ayudado a Kratos de un modo desconocido para ella, pero desde luego lo había ayudado. Lo que había aumentado las posibilidades de éxito de Kratos. Zeus le había otorgado subrepticiamente a Kratos el poder del rayo. Atenea aún necesitaba algo más de Zeus. Padre, debemos ayudar a Kratos aún más abiertamente. No puede aspirar a derrotar a Ares sin nuestra ayuda. No. Zeus cambió de actitud y se puso en pie. Ahora se alzaba sobre ella de modo que todo el cuerpo de Atenea quedaba en sombras. No ayudarás a Kratos. La sangre de Ares no puede mancharte las manos. Todo cobró sentido. La complejidad del plan la dejó sin habla. Zeus la había manipulado para que ella llevase a Kratos a donde él, el señor del Olimpo, pudiese provocar la muerte de Ares. ¿Qué más podemos hacer, padre? Dijiste que Kratos debía demostrar que era digno. ¿De qué? ¿Qué planes le reservas? Aparte de matar a Ares, pretendías servirte de tu mortal para lograr tu objetivo, pero tu plan estaba abocado al fracaso. Kratos tiene la posibilidad de matar a un dios y, de lograr algo más, la posibilidad, dijo Atenea, pero no la certeza. Zeus no respondió. Capítulo 31. Pese a la habitual presteza del rayo, a los ojos de Kratos pareció como si el proyectil hubiese tenido que atravesar una espesa capa de melaza. El tiempo que transcurrió entre el momento en que su mano lo soltó y el momento en que alcanzó su objetivo se le hizo más largo que toda una vida. No esperó a ver cómo impactaba. De todas formas, si fallaba moriría, así que prefería no ponerse en lo peor. En cuanto tuvo las manos libres se lanzó hasta el alero del techo del templo, se agarró de uno de los ornamentos tallados y saltó hacia la estatua de Atenea, que estaba al nivel del suelo. Todavía estaba en el aire cuando el rayo alcanzó su objetivo. Ares, que seguía desafiando a gritos a Zeus, no se percató de su llegada. Primero sintió algo parecido a un pinchazo en la mano derecha, y después dejó de sentir el peso de la caja de Pandora. El rayo había cumplido plenamente su función, había cortado la cadena que unía la caja a la mano del dios, como Ares se quedó mirándose el puño, como si alguien lo hubiese traicionado. ¿Qué has hecho? Del puño de Ares hasta el suelo había más de 60 codos. Kratos se dirigió a toda prisa hacia el lugar donde calculaba que caería la caja. Su cálculo fue correcto. La caja cayó sobre un montón de escombros, a escasa distancia de donde estaba él. Kratos se lanzó a por ella antes de que Ares alcanzase a comprender nada de lo que acababa de suceder. Kratos cogió la tapa y tiró con todas sus fuerzas. A diferencia de lo que había pasado en el templo de Pandora, esta vez la tapa se deslizó sin ofrecer resistencia, casi como si la caja estuviese deseando que él la abriese. Entre las ruinas del templo de Atenea, Kratos de Esparta abrió la caja de Pandora por primera vez desde que Zeus la escondiese un milenio antes en el templo construido sobre la espalda de Cronos.
Kratos se puso en pie entre los escombros y se quedó junto al borde de la caja, contemplando su cálida radiación. Fuera lo que fuese lo que había dentro, brillaba con demasiada intensidad para los ojos de Kratos. Lo invadió una terrible sensación de vértigo, como si estuviese a punto de precipitarse por un agujero más profundo que el universo. Pero cuando el vértigo cesó, aquella luz lo reconfortó y la caja pareció menguar, hasta alcanzar el tamaño del joyero de una matrona. Kratos gritó mientras el poder fluía a través de su cuerpo, llenando su alma, y también algo más. Sus brazos se alzaron por encima de la cabeza, y unas pequeñas chispas saltaron entre sus dedos extendidos. Nunca había alcanzado a imaginar un poder semejante. Era eso lo que se sentía al ser un dios. A continuación miró al dios de la guerra y descubrió que no era la caja la que había menguado. Era él quien había crecido. Cuando antes no le llegaba ni a la altura del tobillo, ahora era capaz de mirar al dios de igual a igual, a la altura de los ojos. Y en aquellos ojos vio un ligero asomo de temor. Ares aplacó su consternación con una demostración de furia. Su cara adoptó una expresión de desprecio. Sigue siendo un vulgar mortal, igual de débil que, cuando me suplicaste que te salvase la vida. No soy el hombre que reclutaste aquel día. Kratos se irguió, y cuando hablaba su voz también hacía temblar la montaña. 10 años he estado esperando este momento. Esta noche morirás. El desdén de Ares se convirtió en una oscura risotada. Atenea te ha hecho muy débil. Kratos se agachó, listo para el combate, lo suficientemente fuerte como para matarte, jamás. El dios estiró los brazos, como si quisiera darle la bienvenida a su hijo predilecto. Saluda de mi parte a tu familia. En lugar de enfrentarse cuerpo a cuerpo con Kratos, Ares aprovechó algún oscuro poder que envolvió al espartano y se apoderó por completo de su mente. El templo, la montaña, Atenas y el propio dios se desvanecieron ante los ojos de Kratos y fueron sustituidos por una aldea en llamas. Cayó de rodillas. Conocía aquel horrible lugar. Lo había sufrido de noche en sus sueños, en las visiones que atormentaban sus días y que ocupaban cada instante de su vida. La risa burlona resonó en sus oídos. Te he enseñado muchas formas de matar, Kratos. Quemar la carne, quebrar los huesos, pero aplastar la voluntad de un hombre es la mejor manera de destruirlo. Mascullando en silencio toda su rabia, Kratos se puso en pie. Tambaleándose, atravesó las llamas que se alzaban frente al templo donde había asesinado a su mujer y a su hija. ¿Reconoces el lugar, espartano? Quizá aún puedas enmendar tu crimen. Si me pides clemencia, puede que te permita reparar tus asesinatos. Kratos entró en el templo tirando la puerta abajo. Su mujer y su hija estaban allí, delante de él, sanas y salvas, como si fueran la respuesta a todas las plegarias que había hecho a los dioses. Intentó hablar, pero las palabras no pudieron deshacer el nudo de su emocionada garganta. Todas las pesadillas que lo habían atormentado durante aquellos 10 años confluían ahora, tomando forma física delante de sus ojos. Kratos, dijo su mujer con aire vacilante, volviendo la mirada a las llamas que había a su espalda. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos, papá? Su hija se lanzó a abrazarlo, pero su madre la cogió del brazo y la atrajo hacia sí. Kratos solo había recibido un impacto comparable a aquel cuando la columna de Ares lo había ensartado en la puerta del templo de Pandora. Por todos los dioses, todo esto está pasando de verdad, Kratos, le dijo su mujer. ¿Has venido para llevarnos a casa? El muro del templo resplandeció de repente, ondulándose como si hubiera dejado de ser algo verdaderamente sólido, y de entre el resplandor apareció Kratos. Era el mismo, pero más joven. Un Kratos con 10 años menos entró a toda prisa en el templo, asesinando todo aquello que se movía. Se interpuso entre su familia y su otro yo más joven. Su otro yo más joven se le aproximó con el estilo eficaz y directo que lo caracterizaba. Cada paso era un golpe. Cada golpe era un paso.
Su otro yo más joven era más rápido y más fuerte de lo que Kratos era ahora, pero la fuerza y la velocidad no eran los únicos elementos necesarios para lograr la victoria. El aire crepitaba al ritmo del canto de las espadas del caos. Mientras se movían alrededor de él, abriendo pequeños cortes en su piel, Kratos descubrió que no le gustaba estar a este lado de las espadas. La siguiente vez que el joven Kratos lanzó una de sus espadas como si fuese un látigo, el Kratos más viejo dio un paso adelante y la cogió por la cadena. El calor le quemó la mano, pero no le dio importancia. Estaba acostumbrado al dolor. Con tal de recuperar a su familia era capaz de resistir cualquier cosa. Cogió la empuñadura de la espada y tiró con todas sus fuerzas. El impulso lanzó al joven Kratos por los aires, pero su otro yo más joven era tan ágil como él. En vez de caer al suelo, el joven Kratos utilizó el impulso para saltar de nuevo, con la otra espada levantada y dispuesta para matar. El viejo Kratos imaginó la impresión que debió de sentir el joven cuando seccionó su brazo por el codo, y su mano, espada y cadena cayeron inofensivamente al suelo. El viejo Kratos fue misericordioso y le seccionó el cráneo por la mitad, le ahorró así cualquier otro tipo de sufrimiento añadido. Lo estás viendo, Ares. Ya te las llevaste una vez. No volveré a perderlas nunca más. A modo de respuesta, varios puntos en las paredes del templo volvieron a resplandecer. 3, en concreto. De cada uno de ellos apareció un nuevo y joven Kratos, exultante de energía. Kratos maldijo a Ares mientras enarbolaba las espadas del caos hacia el trío. De uno en uno hubiera sido demasiado fácil. Con los tres avanzando hacia su familia, Kratos cerró las manos sobre las conocidas empuñaduras de las espadas del caos y sintió que su insaciable sed de sangre volvía a apoderarse de él. Kratos avanzó hacia ellos sin dudar, encarándose con dos a la vez. El tercero intentó aprovechar la ocasión para flanquearlo y acabar con su familia, pero descubrió para su consternación que su ataque no cogía a Kratos por sorpresa, y que éste tenía una respuesta preparada. La sangre le salió a borbotones del cuello mientras su cabeza rodaba por el suelo. Estos duplicados eran más jóvenes y fuertes, pero combatían con la misma ferocidad enloquecida que había conducido a Kratos a cometer el peor de sus crímenes. El viejo Kratos, además, luchaba por controlar aquella sed de sangre y ya no era una salvaje máquina de matar. Tal y como quería su mujer, ahora ya no lo movía el mero deseo de asesinar, ahora luchaba por su honor y por su familia. En cuestión de 10 segundos, las dos réplicas que quedaban yacían muertas a sus pies. Kratos se quedó de pie frente a ellos, jadeando, la sangre manaba de sus innumerables heridas. Esperó, Kratos, por favor, no sé dónde estamos, dijo su mujer. Llévanos a casa, espero que muy pronto, respondió Kratos con dulzura. Aún queda trabajo que hacer. Esta vez eran 5. Siguieron el mismo destino que los otros. No te las llevarás, Ares. Manda 10. Manda humillar. Los mataré a todos. Ninguno le pondrá un dedo encima a mi familia. Las llamas que consumían el templo le hablaron con la voz de Ares. Tú los abandonaste en tu ansia por alcanzar el mayor de los poderes. Todo tiene un precio, este precio, no. Nunca, ningún precio era demasiado alto para lo que yo te ofrecí, estúpido. Te atreviste a rechazar a un dios. La voz del fuego se suavizó hasta alcanzar un maligno tono aterciopelado. Ahora vas a tener que pagar por tu estupidez. No me importa. Kratos levantó las espadas del caos. Estoy preparado, seguro. Las espadas del caos cobraron vida y se movieron en contra de su voluntad. Eran como manos que con una fuerza irresistible lo agarrasen de las muñecas y lo arrastrasen hacia donde estaba su familia. No, gritó. Otra vez, no. Intentó soltar las espadas del caos, arrojarlas lejos, pero estaban bien aferradas a sus manos. Las cadenas de sus antebrazos quemaban con tal intensidad que el dolor que partía
Su alma en dos hizo que se le nublase la vista. Eran las espadas las que lo controlaban a él, y no al revés, otra vez no. Las espadas se alzaron. Las espadas descendieron. Y otra vez, 10 años después, Kratos estaba frente a los cadáveres de su mujer y su hija. Asesinadas por el dios de la guerra, deberías haberte unido a mí. Kratos gritó y cayó de rodillas. No era un grito de terror ni de arrepentimiento, no era el dolor lo que lo había hecho caer al suelo. Era la rabia. El fuego en su interior ardía con mucha más fuerza de lo que jamás lo hicieran las espadas del caos. Deberías haber sido más fuerte. Kratos solo podía aullar con desquiciada furia. Ahora no tendrás ningún poder, ninguna magia, ninguna arma. Unas manos invisibles cogieron las espadas y se las quitaron de las manos. Luego se alzaron, cada una en una dirección, haciendo que sus brazos se abriesen y se estirasen como si estuviera atado a un torno, cada vez con más fuerza, hasta que sus hombros crujieron de dolor, igual que si estuviesen a punto de arrancarle de cuajo las extremidades. Finalmente, la carne cedió antes que las articulaciones. Le arrancó las cadenas, le desgarró los brazos y dejó tras de sí negros jirones humeantes. Lo único que te queda ahora es la muerte. Justo cuando el dios de la guerra acabó de pronunciar estas palabras, el templo en llamas se desvaneció. Kratos se quedó de rodillas sobre los escombros del destruido templo de Atenea, en lo alto de su montaña sagrada, sobre su ciudad en ruinas. Había caído la noche. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla hasta caer sobre el pedregal. Extendió una mano, observó su destrozado y carbonizado antebrazo, y luego se volvió hacia el templo, preguntándose cómo era posible que empequeñeciese hasta tal punto la enorme estatua de Atenea. Cuando volvió a mirar hacia arriba, sus ojos ya estaban secos. Ares estaba frente a él, en medio de las ruinas, apoyado en su enorme espada flamígera a la manera de un cayado. Te has quedado sin magia. El rugido de un Kratos del tamaño de un dios resonó por toda la ciudad, rebotando en las montañas lejanas. Yo tengo más que de sobra, no eres más que un despreciable y débil mortal, dijo Ares con desdén. En el suelo de ese templo hay una mujer muerta. Ella me dijo que yo era un monstruo, y nunca se equivocaba. Kratos se puso en pie. Sus miembros se fueron desentumeciendo, la sangre fluía en todas direcciones. Soy tu monstruo, Ares, y he venido para matarte. Ares soltó una risotada. La furia del dios estalló en una llamarada y profirió un alarido como si 1.000.000 de soldados lanzasen al unísono su grito de guerra. Alzó la gran espada sobre su cabeza. Lucha, gritó. Lucha si te atreves. Ares avanzó dando largas zancadas. A cada zancada, la montaña se tambaleaba y el templo se partía en más pedazos. Kratos lo vio y pensó en un león al acecho. La verdadera batalla, finalmente, había comenzado. Atenea presenciaba el combate en la pila hidromántica que había frente al trono del Olimpo. Zeus estaba a su lado. Su corazón latía tan fuerte que le costaba respirar. Había llegado al final de un plan trazado hacía una década y lo que sentía era algo más que nerviosismo. Por increíble que pareciese, se sentía preocupada por Kratos. Aunque le costase creerlo, había terminado por cogerle cariño a aquel mortal hosco y sanguinario. Cuando el espartano repelió el ataque cogiendo un puñado de escombros y lanzándoselos a los ojos a Ares, ella contuvo el aliento. Cuando Kratos esquivó la ciega arremetida de la espada de Ares y consiguió hacer caer al dios de la guerra, a Atenea se le cortó la respiración. Kratos, a continuación, arrancó una gran roca que debía de pesar varias toneladas, con la idea de hacer picadillo los olímpicos sesos de Ares. Atenea se dio cuenta de que estaba de pie, aunque no recordaba en qué momento se había levantado. Esto sí que es una pelea, exclamó Zeus. Sus ojos centelleaban y tenía las mejillas arreboladas. Pequeños resplandores surgían de su barba hecha de nubes.
No todas esas tonterías modernas de saltitos y espadas y escudos, así es como se hacían las cosas en los viejos tiempos. El rey del Olimpo pasó a ocupar una posición más cómoda junto al borde de la pila hidromántica. Kratos dice mucho a favor de tu buen juicio y de la raza de los mortales. ¿Te imaginas lo que se le estará pasando ahora a Ares por la cabeza? Atenea se vio apretando los puños y haciendo fuerza con los hombros, como si de alguna manera pudiera ayudar a Kratos a vencer. Cuando Ares lo derribó de una patada, ella volvió a perder el aliento. El espartano, sin embargo, se incorporó al instante a la contienda. Ese muchacho espartano significa mucho para ti, ¿verdad? No hizo caso de la pregunta, y luego se puso roja de vergüenza por ser tan transparente. Sí, claro, dijo, forzando un tono tranquilo que disimulase su nerviosismo. ¿Significa lo mismo que significan para ti tus águilas, padre? Me preocupa su estado de salud, y su felicidad. Si resuelve nuestro problema con Ares, al menos no tendrá que preocuparse más por la maldición de haber matado a su familia. Si derrota a Ares, sus crímenes le serán perdonados. Así lo he decretado, es todo lo que él ansía, declaró Atenea. Con el perdón, su locura, las visiones y las pesadillas desaparecerán por fin. Zeus se quedó mirándola de reojo. ¿Quién ha dicho nada acerca de las pesadillas? Atenea se quedó mirando a su padre. Un sobresalto le recorrió todo el cuerpo. Padre, el fin de sus pesadillas. Por eso es por lo que ha estado luchando todos estos años, para vengar la muerte de su familia, apuntó Zeus. Cosa que parece probable que consiga, tal y como se están desarrollando las cosas. La venganza es solo una parte, insistió ella. ¿De qué sirve el perdón? No necesita que se le perdonen sus pecados, lo que necesita es poder dormir por las noches. Quizás sea así, asintió Zeus. Pero lo que necesita y lo que se merece no son lo mismo. Padre, no puedes hacer que mantenga esa esperanza para tenerlo a tu servicio durante 10 años y luego truncarla sin más. Yo no he mantenido, como tú dices, nada en absoluto. Los acuerdos a los que hayáis llegado entre vosotros no son de mi incumbencia. Aquí está en juego mucho más de lo que tú te crees. Atenea se quedó allí sentada, con la boca abierta. Zeus se puso en pie. Toda su habitual ironía juguetona se había evaporado. La majestuosidad brillaba en su cara como el mismo sol. No hay peor crimen que el de derramar la sangre de un miembro de tu propia familia. Yo mismo arrastro la maldición de un crimen así. En mi caso quizá pudiera estar justificado, ya que lo cometí para defenderme y para salvaros a todos vosotros, pero aún así quedaré para siempre mancillado por la maldición de ese crimen. Kratos, en cambio, se dejó llevar por un sanguinario arrebato. Eso no se podrá cambiar nunca, él no es responsable de eso, su culpa quedará limpia. Pero sigue siendo responsable. Lo que se ha hecho no puede deshacerse. Un acto tan malvado puede llegar a ser expiado algún día, incluso perdonado, pero no se puede olvidar nunca. Tendrá que encontrar la paz por su propia cuenta. Pero padre, tranquilízate, niña. No temas por tu espartano. Yo cuidaré de Kratos. Volvió la vista a la pila hidromántica. Fíjate, a lo mejor es Ares el que mata a Kratos. Entonces no tendremos ese problema, ¿no? ¿Crees que vencerá a Ares? Parece que ahora mismo es él quien lleva las de ganar. Kratos y Ares estaban abrazados, cuerpo a cuerpo, golpeándose y gruñendo como un par de osos enloquecidos. Kratos había conseguido que la pelea se desarrollase a corta distancia, de manera que Ares nunca tuviera ocasión de usar su arma. Con una mano mantenía presa la muñeca con la que Ares sostenía la espada. Con la otra cogía la barbilla del dios, empujándole la cabeza hacia atrás. Las llamas de la barba del dios quemaban la mano de Kratos, pero los años de convivencia con las espadas del caos lo habían acostumbrado a ese tipo de dolor.
Ares dejaba escapar todo tipo de obscenidades a través de sus apretados dientes mientras, con la mano que tenía libre, golpeaba repetidamente uno de los costados de Kratos. El entumecimiento provocado por los puñetazos se propagó hasta la rodilla, que al fin cedió bajo el peso del espartano. Al sentir que su articulación iba debilitándose, Kratos hizo lo que hubiera hecho cualquier otro compatriota suyo: utilizar todo aquello que tuviera disponible. La pierna ya no podía sostenerlo, pero sí seguía siendo útil para golpear a Ares en la ingle. Por cada puñetazo que le daba el dios, Kratos le propinaba un rodillazo en los testículos, hasta que detrás de los resplandores del pelo y de la barba su rostro empezó a mostrar signos de dolor. Kratos sustituyó la presión sobre la barbilla por los codazos en la cabeza, y logró que el debilitado dios se tambalease. Al perder Ares el equilibrio, Kratos se dejó caer sobre su lado izquierdo, sujetándole la muñeca de manera que el peso de los dos cayese de pleno contra el suelo sobre la mano con la que el dios aguantaba la espada. El puño de Ares hizo pedazos el lecho de roca sobre el que chocó, y lo mismo le sucedió a sus nudillos. Kratos metió la rodilla entre los dos y apartó de una patada al dios, al tiempo que le arrebataba la espada. Ares se puso en pie con dificultades, tambaleándose como si estuviera borracho y sosteniendo su mano rota. Kratos se levantó con agilidad mientras blandía con elegancia la espada de Ares. ¿Qué tienes que decir ahora de tu monstruo? Ares se irguió y dejó caer a un lado la mano herida. Su sonrisa de fiero depredador era un reflejo exacto de la de Kratos. No tienes ni idea de lo que es un monstruo de verdad, pequeño espartano. Ahora te voy a dar una lección. Ares se encorvó sobre sí mismo y la tensión hizo que su rostro se oscureciese. De la impenetrable armadura que llevaba en la espalda surgieron varios apéndices, que se retorcían como las patas de un monstruoso escorpión de oscuro caparazón. Cada una de las patas terminaba en una espada más grande que las columnas del Partenón. No necesitarás ninguna lección más, porque estarás muerto. Con un gran estruendo, las afiladas extremidades se desplegaron como si fuesen patas de una tarántula. Cada una de ellas se agitaba ansiosa por beber sangre espartana. Kratos se echó atrás. Aquel era un enemigo que no se esperaba. Ares se lanzó al asalto, con cada una de las cuchillas generando una secuencia de ataque tan compleja que Kratos se sentía incapaz de poder rechazar. El espartano siguió cediendo terreno, esquivando a gran velocidad, golpeando con la espada cuando podía, si bien la negra cubierta de las patas parecía tan impenetrable como la mística armadura del dios. Pero entonces Kratos se dio cuenta de que aquella mística armadura ya no cubría la totalidad del cuerpo de Ares. La siguiente vez que Ares se lanzó a por él, Kratos arremetió y ensartó 6 codos de la gran espada de fuego en el interior del muslo divino. Para cualquier mortal, ese golpe habría supuesto la muerte. Seccionar la arteria del muslo haría que un hombre se desangrase en cuestión de segundos. El oscuro y pegajoso icor manó de la herida, pero la única consecuencia del ataque fue que Ares usó ahora sus nuevas extremidades para levantar su cuerpo del suelo. Igual que le habían servido como brazos armados, le servían ahora como piernas. Embistió contra Kratos una y otra vez. Este cedió terreno y buscó en la mortífera red que tejían las patas alguna abertura por donde alcanzar el cuerpo del dios, que ahora se mostraba más vulnerable. Sentía que el esfuerzo lo iba debilitando. Sin la energía vital que le suministraban las espadas del caos, sus heridas seguían abiertas y su fuerza se derramaba sobre las piedras que recubrían el patio. Por un breve instante pensó que iba a ser derrotado, pero justo entonces, los rostros de su mujer y su hija acudieron a él y avivaron en su interior una furia como nunca antes había sentido. Toda la fuerza rugía en su interior. La siguiente vez que Ares se lanzó sobre él, Kratos golpeó una de las extremidades con tanta fuerza que la espada se empotró contra ella y le partió la armadura. Kratos se quedó mirando el chorro de icor que salía de la hendidura. ¿Sería aquello una muestra de debilidad?
Ares se echó hacia atrás con una momentánea sensación de inseguridad, pero luego se repuso y lanzó un nuevo ataque. Acabemos con esto, pensó Kratos. Dejó que sus rodillas cedieran a su peso, se balanceó como si estuviese mareado, y depuso la espada. Cuando la punta de esta tocó el suelo, sus dedos se abrieron y la espada cayó sonoramente al suelo. Al ver estos signos de flaqueza, Ares dio un gran salto en el aire con la intención de caer sobre Kratos y atravesarlo con dos de sus espadas. Pero en el momento en que el dios de la guerra se abalanzó sobre él, la fingida debilidad de Kratos se esfumó, y el espartano saltó al encuentro de Ares. Sus manos se cerraron en torno a la articulación de una de las patas, y la retorció con tanta fuerza que consiguió atravesar con su punta la coraza de Ares hasta llegar al pecho del dios. Ares sufrió un espasmo. Al desplomarse, Kratos dejó caer todo su peso sobre el dios, de forma que la espada atravesase el pecho de Ares y le saliese por la espalda. Con un alarido más de rabia que de dolor, Ares apartó a Kratos y se puso en pie, contemplando la inmensa espada que le atravesaba el pecho con una sensación de desconcierto que Kratos conocía muy bien. Él había contemplado con idéntica expresión la columna que Ares le había clavado en el templo de Pandora. El dios cayó de rodillas. Kratos se puso en pie y recogió la espada del dios de la guerra. Ares se quedó mirándolo. Con un gesto asustado y suplicante, Kratos, recuerda. En el momento en que más lo necesitabas fui yo quien te salvó. Kratos levantó la espada. Aquella noche. Kratos, por favor. Aquella noche solo intenté convertirte en un gran guerrero. Kratos arremetió contra el pecho de Ares con su propia espada. Tras extraer la espada del cadáver del dios, una miríada de luces comenzaron a brillar en el filo. Las luces se convirtieron en vacilantes motas que fueron abandonando su cuerpo para alzarse en un remolino hacia el cielo hasta que, tras un deslumbrante resplandor y un estruendo semejante al del fin del mundo, no quedó ni rastro del cuerpo del dios de la guerra. Kratos estaba malherido y sangraba, volvía a ser un simple mortal. Se quedó mirando la inmensa espada con el mayor de los respetos, la misma que hacía unos instantes había blandido con tanta facilidad. Ahora la parte más estrecha del filo lo doblaba a él en altura. Cojeando, cruzó los destruidos muros del templo en ruinas hasta llegar frente a la estatua de la diosa. Atenea, dijo, tu ciudad está a salvo. Ares está muerto, miró hacia arriba, hacia los inexpresivos ojos de mármol. Yo he cumplido mi parte del trato. Cumple ahora, tú la tuya. Borra esas pesadillas de mi mente para siempre. El brillante resplandor de la inmanente divinidad cayó sobre el mármol. Los ojos se iluminaron y los labios se movieron al mismo tiempo que Atenea hablaba. Lo has hecho muy bien, Kratos, dijo la estatua. Aunque lloremos la muerte de nuestro hermano, los dioses estamos en deuda contigo. Kratos se irguió del todo. Un escalofrío oscuro le recorrió las venas. Te prometimos que se te perdonarían tus pecados, y así ha sido. Pero nunca te prometimos que te libraríamos de tus pesadillas. Ningún hombre ni ningún dios podrá nunca olvidar los terribles crímenes que cometiste. No puedes hacerme esto, Atenea. He hecho todo lo que me habéis pedido. No puedes hacerme esto, adiós, Kratos. Tu servicio a los dioses ha terminado. Emprende tu nueva vida y sé consciente de que te has ganado la gratitud del Olimpo. El brillo de la diosa se apagó. Kratos se quedó allí, solo, en el templo en ruinas, sobre los destruidos restos de la ciudad. Se quedó allí de pie un largo rato. Luego echó a andar. Epílogo está de pie al borde de unos acantilados sin nombre, como una estatua de mármol, pálido como las nubes del cielo. No puede ver los colores de la vida, ni las cicatrices escarlata de sus propios tatuajes, ni los jirones de carne putrefacta de las muñecas, de donde le arrancaron las cadenas. Sus ojos, tan negros como el Egeo, revuelto a sus pies, contrastan con una cara más blanca que la espuma que bulle entre las piedras puntiagudas.
Cenizas, solo cenizas, desesperación y el azote de la lluvia invernal, ese es el pago a 10 años de servicio a los dioses. Cenizas, putrefacción y una muerte fría y solitaria. Ahora solo sueña con el olvido. Lo han llamado el fantasma de Esparta. Lo han llamado el puño de Ares y el paladín de Atenea. Lo han llamado guerrero, asesino, monstruo. Es todas esas cosas y ninguna de ellas. Se llama Kratos, y sabe quiénes son los auténticos monstruos. Los brazos le cuelgan con los poderosos músculos agarrotados, ya inútiles. Tiene las manos llenas de callos, no solo por la espada y la jabalina espartana, sino por las espadas del caos, el tridente de Poseidón e incluso el legendario rayo de Zeus. Sus manos se han cobrado más vidas que veces ha respirado Kratos, pero ahora no sostienen arma alguna. Sus manos ya no van a flexionarse ni a cerrarse en un puño. Lo único que sienten es el lento goteo de sangre y pus que cae de sus muñecas desgarradas. Sus muñecas y antebrazos son el verdadero símbolo de su servicio a los dioses. Los jirones de carne oscilan, mecidos por el viento cruel, ennegrecidos y putrefactos, hasta el hueso muestra las cicatrices de las cadenas que estaban fundidas a él, las cadenas de las espadas del caos. Las cadenas han desaparecido, arrancadas por el mismo Dios que se las otorgó. Esas cadenas no solo lo unían a las espadas y las espadas a él, también lo encadenaban al servicio de los dioses. Pero ese servicio había terminado. Las cadenas, y las espadas, con ellas, habían desaparecido. Ya no le queda nada. Ya no es nada. Lo que no lo ha abandonado, lo ha rechazado él. No tiene amigos, lo temen y lo odian en todo el mundo conocido, y ningún ser vivo siente amor ni un poco de cariño por él, ni enemigos, no le queda ninguno por matar, ni familia. Ese sigue siendo un lugar de su corazón donde no se atreve a mirar. Y, finalmente, el último refugio de los perdidos y los solitarios, los dioses. Los dioses lo han puesto en ridículo. Lo acogieron, lo moldearon, lo convirtieron en un hombre que ya no soporta ser. Y ahora, al final, ya ni siquiera puede expresar su rabia. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Recorre los últimos pasos del acantilado y sus sandalias empujan algo de grava por el precipicio. 600 codos más abajo, unos jirones sucios de nubes se retuercen y trenzan una red de niebla entre él y las rocas puntiagudas, contra las que se estrella el Egeo. Una red, niega con la cabeza. Una red, en todo caso, una mortaja. Ha hecho más de lo que podría haber hecho cualquier mortal. Ha llevado a cabo hazañas que ni los mismísimos dioses podrían igualar. Pero nada lo ha librado de su dolor. Un pasado del que no puede huir le devuelve el tormento y la locura, sus únicos compañeros. No hay esperanza. No hay esperanza en este mundo, pero en el otro, dentro de los límites del poderoso Estigia que marca las fronteras del Hades, fluye el Ete. Dicen que un sorbo de sus aguas oscuras borra el recuerdo de la vida que el alma ha dejado atrás y permite que ésta vague eternamente sin nombre y sin hogar. Sin pasado. Ese sueño le hace dar el último paso al frente, que lo hace caer y atravesar las nubes que se desgarran a su alrededor. Las rocas, azotadas por el mar, se van haciendo más grandes y sólidas y parecen avanzar hacia él para aplastarlo. El impacto engulle todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que ha hecho y todo lo que le han hecho a él en un demoledor estallido de oscuridad. Pero también en eso está condenado a llevarse una desilusión. No ve la figura que está a su lado en las oscuras olas del Egeo, no siente las manos que lo levantan del mar. No sabe que lo están llevando mucho más allá de lo que ha llegado nunca un mortal. Cuando vuelve a abrir los ojos, se encuentra ante una enorme puerta de oro y nácar en una muralla hecha de nubes. Y junto a él hay una mujer de una belleza sobrenatural, vestida con una brillante armadura y portando un escudo con un grabado de la cabeza de Medusa. Es la primera vez que la ve, pero hace años que la conoce, es imposible confundirla con ninguna otra, Atenea.
Su rostro perfecto se vuelve hacia él, la serena majestuosidad de su mirada lo deja sin habla. No morirás hoy, espartano mío, le dice, y su voz suena como una música militar de gaitas y tambores. Los dioses no pueden. Yo no puedo permitir que alguien que les ha prestado tal servicio muera por su propia mano. Él no puede hacer otra cosa que mirar, mudo ante aquella amarga injusticia y tanta misericordia incomprensible al mismo tiempo. Hay mucho más en juego de lo que tú piensas. Levanta una mano y la inmensa puerta se abre ante él y deja a la vista una escalera que asciende hacia las nubes. Pero hoy has salvado algo más que tu propia vida y has llevado a cabo una hazaña mayor que tu simple venganza. Zeus te ha considerado digno, y a él no puedes decirle que no. Ahora hay un trono vacío en el Olimpo, Kratos, y tengo que pedirte un último favor. Sube esta escalera, lleva hasta ese trono vacío. Tu trono, no entiendo, las palabras salen con dificultades de sus labios entumecidos, quizá nunca llegues a entenderlo. Solo te diré una cosa, no deberías morir por tu propia mano y manchar el Olimpo con tu sangre. Por eso estás aquí. Con nosotros. Para siempre. Así lo desea Zeus. Kratos comienza a subir por la larguísima escalera. En lo más alto ve un trono de color azabache brillante, de un negro resplandeciente, como corresponde al dios en el que está a punto de convertirse. A cada escalón que sube lo rodean visiones y sonidos de batalla procedentes de todo el mundo y de toda la eternidad, pues el tiempo y el espacio son diferentes para los dioses. Durante un segundo, o durante 1000 años, teme que sus pesadillas vuelvan para atormentarlo, pero no reconoce a los soldados que ve. Llevan armaduras del metal y avanzan en falanges. La caballería y los carros sirven de apoyo a los arqueros y a los que van armados con espadas y picas. Cruzar el Rubicón, brama un general en un idioma extraño y desconocido, pero Kratos lo entiende. En el siguiente escalón vuelve a dar un grito ahogado. Una curiosa armadura sustituye a la otra, más familiar. Junto a él pasan corriendo hombres de ojos asiáticos, gritando en un idioma que no reconoce aunque también lo entiende, Sekigahara. Por el Shogun. Los nombres surgen espontáneamente y no significan nada para él, pero por ajenos que le resulten su aspecto y sus armaduras, la muerte que siembran le es demasiado familiar. Por todas partes yacen miles de muertos, aunque aún está en la escalera que lleva a su trono. En el siguiente escalón casi se estremece cuando un pájaro enorme con rígidas alas de metal y una rueda que da vueltas en el morro se abate sobre él. Los Uretes. Una explosión tremenda lo hace temblar cuando la máquina, que no es un pájaro, sino una máquina voladora, un Stuka, otra palabra desconocida que, incomprensiblemente, entiende, levanta el vuelo y se pierde rugiendo en el cielo sucio y gris. Y justo encima de él, un brillante resplandor lo obliga a entrecerrar los ojos y a protegérselos con una mano, aunque sabe que esa luz no puede hacerle daño. Nada puede hacerle daño. La luz procede de una enorme nube que se eleva de una ciudad en llamas y que crece a medida que se eleva hasta adoptar una forma sorprendente, como un brillante hongo blanco más grande que la ciudad de Atenas. Mira hacia otro lado, y ante él se extienden colinas boscosas donde los ríos fluyen rojos de sangre. Antietam. ¿De qué idioma se trata? Toda esa gente y todos esos lugares se le aparecen a cada escalón que sube. Waterloo. Agincourt. El Paso Quiver. Gallipoli. Silangfu. Roncesvalles. Stalingrado, las Ardenas y Normandía. El caos de la guerra ruge a su alrededor como una interminable cadena de clamorosas victorias y espantosas derrotas. Cuando llega al trono, se detiene un momento y mira hacia atrás, al lugar de donde venía. Ante él se extiende toda Grecia, todo el Mediterráneo, África, Europa, Asia y las tierras desconocidas al otro lado del mundo. Cualquier lugar donde se libren batallas, cualquier lugar donde se declare una guerra, ese es su reino.
Pero de todo su reino, el lugar por el que más aprecio siente será el escenario de batallas que harán temblar el mundo. Porque el Olimpo también forma parte de su reino si así lo decide. El que antes fue Kratos de Esparta se sienta en su trono y en su frente se dibujan siniestros designios. ¿Quieren un dios de la guerra? Él les dará guerras como nunca han imaginado, ni siquiera en sus peores pesadillas. Kratos del Olimpo, dios de la guerra, contempla su reino y monta en cólera.